Mi nombre es Jacqueline Martínez Medina y yo les voy a exponer sobre qué es una prueba psicométrica. Bueno, los test o pruebas psicométricas son pruebas que miden de forma tipificada y objetiva ciertos aspectos psicológicos de las personas. Estos se aplican principalmente para evaluar rasgos de su personalidad, aptitudes o de igual manera la forma de reaccionar ante determinadas situaciones. Bueno, el examen psicométrico o la prueba psicométrica de igual manera es una herramienta que permite a las empresas hacer una evaluación psicológica de sus posibles candidatos. Esto ya que brindan información sobre, pues ya sea sus competencias, habilidades sociales, verbales, comunicativas, emocionales e incluso habilidades de Bueno, a socialización. continuación yo les hablaré un poco de las características de estas pruebas psicométricas de inteligencia emocional. Estas suelen incluir elementos como preguntas de razonamiento verbal, numérico, resolución de problemas, comprensión lectora y habilidades visuales y especiales. Además, tienen estandarizadas las normas específicas para la interpretación de estos resultados. Las pruebas psicométricas de inteligencia emocional evalúan habilidades como la percepción, comprensión de las emociones propias y de los demás, la regulación emocional, la empatía, las habilidades sociales. Estas suelen ser autoinformes o evaluaciones de 360 grados. Están diseñadas para medir aspectos específicos de la inteligencia emocional, ya sea de manera objetiva y fiable. Algunas de las características que busca medir estos test son el coeficiente intelectual, la capacidad del aprendizaje, la aplicación de nuevos conocimientos, las habilidades específicas de análisis y síntesis, la capacidad y facilidad para la toma de decisiones, la iniciativa y proactividad en la resolución de problemas y, por último, la adaptación de los cambios. Además, la inteligencia emocional puede dividirse en 4 grandes bloques: el autoconocimiento, autorregulación de las emociones, que es el área intrapersonal de nosotros mismos, la empatía y habilidades sociales, que es el área interpersonal. Podemos ver que se divide en lo que siento yo mismo y en lo que los demás sienten. Autoconciencia y autocontrol, que es lo mío, lo intrapersonal, y la empatía y habilidades sociales, que es lo interpersonal. Cómo me relaciono con los demás, qué es lo que sienten los demás, qué es lo que hacen los demás. Como el cuadro que podemos ver aquí al lado, es como que un diagrama de todo lo que les estoy diciendo. Los beneficios de una correcta gestión emocional no solo se limitan a las relaciones sociales y autoestima. Existen numerosos estudios científicos que han demostrado que sus ventajas se extienden a muchas otras áreas de la vida. Y por mi parte sería todo. Vamos con el siguiente tema. Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Gamboa Zúñiga y yo les voy a hablar sobre para qué sirven los exámenes psicométricos dentro de las empresas u organizaciones. Los exámenes psicométricos o test o pruebas psicométricas son una herramienta que permite a las empresas hacer una evaluación psicométrica de los posibles candidatos, brindando información sobre sus competencias, habilidades sociales, habilidades verbales, tanto comunicativas, emocionales e incluso habilidades propias de la persona para sociabilizar dentro de un ambiente. Esto igual va a variar sobre todo en el diferente tipo de puesto que sea. Hay diferentes puestos que requieren ciertas habilidades, ciertas aptitudes, actitudes, que realmente es muy diferente a otros puestos. Entonces estos test o pruebas nos ayudan a saber si realmente la persona dijo sus cualidades durante la entrevista o si realmente está, bueno, si realmente va a demostrarlo. Hola, mi nombre es Brenda Pantoja Muñoz y bueno, el tema que yo voy a exponer es para qué nos sirven los exámenes psicométricos dentro del área de recursos humanos. Como bien sabemos, en el área de recursos humanos uno de los papeles o actividades fundamentales que se realizan es el área de reclutamiento y selección. Dentro de esta área específicamente de reclutamiento y selección es donde se llevan a cabo las pruebas psicométricas. En este caso, las pruebas psicométricas nos pueden ayudar para poder saber si el candidato se puede adaptar o no a la posición, ya que nos ayudan estas pruebas a saber más o menos si puede ser el indicado para la posición. Y bueno, algunas de las razones para poder invertir en las pruebas psicométricas es que nos ayudan a ofrecer una forma libre de prejuicios para evaluar las competencias de un individuo. Esto quiere decir que al realizar las pruebas, pues dentro de estos exámenes no es como que se juzga a la persona, sino que se ayuda a saber cómo es más esa persona y si se puede adaptar a la posición.
La otra razón es que nos ayuda a proporcionar métricas que no se pueden obtener en una persona al realizar la entrevista. En este caso, cuando se realizan las entrevistas, ya sea por videollamadas o presenciales, muchas veces también no sabemos si la persona nos está hablando siempre sinceramente con la verdad o nos está tratando de persuadir en algunos de los casos o cambiando las respuestas con tal de quedar bien. Y bueno, muchas veces de estas psicometrías lo que nos puede ayudar es a saber cómo es en realidad la persona. La siguiente razón es brindar un acercamiento proyectivo del comportamiento que pudiera presentar un individuo en ciertas circunstancias. Como lo decía anteriormente, son exámenes que nos van a ayudar a saber en realidad cómo se puede desenvolver la persona dentro del área, específicamente también cuando son pruebas que van relacionadas hacia la posición que van a ocupar. Y bueno, la última de las razones es que también se pueden administrar a muchas personas a la vez. Esto específicamente funciona cuando se tiene contratado a lo mejor o se compran algunos softwares específicamente que realizan ya los exámenes, y en estos mismos pues también se puede llevar como una cartera de candidatos a los cuales se les enviaron las pruebas psicométricas, y bueno, ahí mismo podemos abrir y ver qué proceso llevan y sus resultados también. Y bueno, como tal, eso sería todo de mi parte. Gracias. Hola, me presento. Mi nombre es Jorge Manuel Ventura Miranda y yo les voy a hablar acerca de los tipos de test psicométricos que existen. Estos tipos de test psicométricos varían dependiendo de lo que se quiera medir, en donde encontramos 3 tipos. El primero es por el tipo de inteligencia, el segundo es por el tipo de habilidades y aptitudes con las que cuenta la persona, y por último el de personalidad. El día de hoy nosotros nos vamos a centrar únicamente en los tipos de test de inteligencia que hay. Estos tipos de test de inteligencia tienen ciertas características que lo hacen único. Y una de estas características muy importantes que debemos de tener en cuenta es de que buscan medir el coeficiente intelectual, medir cuál es el aprendizaje, cuál es la capacidad que tiene la persona de aprender. Asimismo también cuál es la capacidad que tiene la persona para analizar, para tomar decisiones, para la resolución de problemas y cómo es que esta persona se adapta a los cambios. Dentro de esos tipos de test de inteligencia encontramos algunos test que nos pueden servir para medir el coeficiente intelectual y la inteligencia de las personas. Ahorita les voy a hacer alguna mención de ellos, los cuales son diferentes, pero finalmente tienen el mismo objetivo, la misma finalidad de medir el coeficiente intelectual con las que cuentan las personas. Uno de estos test es el test de Raven. Este test se centra en los niveles de concentración y las habilidades relacionadas con la observación y la lógica. Es una prueba muy sencilla en donde se mide la inteligencia de toda la población, desde niños, adolescentes y adultos, desde los 6 hasta los 74 años de edad. Se basa en estímulos no verbales y que nos ayudan a estimular la inteligencia fluida y la capacidad general que tiene la persona. Eso también es conocido como el factor G, que va de la mano con uno de los test que más adelante les voy a mencionar. Otro de los test muy utilizados, ese es uno de los más utilizados a nivel empresarial que aplican las empresas al momento de contratar a una persona, es el test de Terman. Este se enfoca en medir el coeficiente intelectual y el objetivo de este test es medir una serie de habilidades y destrezas que todas están relacionadas con la inteligencia en general. ¿A qué me refiero con la inteligencia en general? ¿Cuál es el total del aprendizaje con el que cuenta la persona calificando todos los aspectos? Esas capacidades se encuentran bajo la cognición humana y estás con la capacidad intelectual. ¿A qué me refiero con esto? A que mide cuál es el análisis, el síntesis y la organización con la que cuenta la persona. Otro también de los puntos muy importantes de este test de Terman es de que se integra por 6 áreas. El test está dividido por 6 áreas, las cuales estas 6 áreas se obtienen 2 valores. El primero es el coeficiente intelectual y el segundo es el grado de aprendizaje del sujeto. Como bien lo mencioné desde un principio, una cosa es el coeficiente intelectual y otro la inteligencia con la que cuenta la persona. Son 2 cosas muy diferentes las cuales debemos de tener en cuenta.
Otro de los tests que nos sirven mucho para poder identificar la inteligencia con la que cuenta la persona es el test de dominos de Ansley. Esta prueba está basada en las matrices progresivas de Raven. Es una prueba muy sencilla, la cual también es muy utilizada, en donde se presenta una serie de fichas de dominó, donde la última ficha está en blanco, y se requiere que la persona que está realizando esta prueba anote los puntos correspondientes en ambas mitades de la ficha. Es un juego de dominó prácticamente. Otro de los tests que le mencioné desde un principio también, que va de la mano, es el test factor G de Cottle. Este tipo de test está realizado con la finalidad, como ya lo mencioné, de conocer cuál es el coeficiente intelectual de la persona, en donde lleva únicamente una secuencia de figuras y formas abstractas. Está formado por 4 tests o 4 tipos de test que se aplican en tiempos diferentes. Y obviamente, como ya lo mencioné, evalúan la inteligencia no verbal y la inteligencia fluida con la que cuenta la persona. El primer tipo de test que encontramos de este Cottle es el de series. Como bien es una actividad o un test en donde están series incompletas y progresivas, en donde la persona que está realizando esta prueba debe de seleccionar entre las opciones propuestas cuál es la respuesta o cuál es la figura que continúa. Lógicamente, la serie debe de respetar las reglas marcadas por los elementos anteriormente mencionados. El segundo test, es el de clasificación, donde se presentan 5 figuras y la persona debe identificar cuál de ellas es la diferente. El tercer tipo de test dentro de los test de Cottle es el de matrices, en donde consiste en completar un cuadro de dibujos con la opción que encaja de la estructura de relaciones abstractas, que vienen marcadas por la ubicación y la configuración geográfica de los elementos. Por último tenemos el test número 4, que es el de condiciones, donde la persona debe de elegir la alternativa que cumple las mismas condiciones a que se atienen un cuadro o figura que se utiliza como referencia, es decir, debe de buscar una figura similar. Dentro de estos tipos de test de inteligencia, como ya lo mencioné y lo recalco muy seguido, es de que estos test se aplican siempre al momento de realizar o de nosotros querer conocer cómo es el candidato dentro de las organizaciones. Como bien lo mencionó, ya que busca tener un panorama general de cuál es la capacidad que tiene esta persona para reaccionar ante los conflictos, la resolución de problemas y cuál es la capacidad que él tiene de nivel de inteligencia. Por mi parte, esto sería todo. Agradezco mucho la atención. Gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Enrique Osorio González. Yo les vengo a explicar sobre las ventajas y desventajas de las pruebas psicométricas. Las ventajas, algunas de las ventajas que se establecen en estas pruebas son la obtención de información precisa. Las pruebas psicométricas permiten a los empleados o empleador el obtener un conocimiento más profundo y preciso sobre el candidato, lo que facilita la toma de decisiones en el proceso de selección. Resultados cuantificables. Estas pruebas arrojan resultados medibles, cuantificables, lo que facilita la comparación entre los diferentes candidatos y ayuda en la selección del mejor aspirante. La reducción en la rotación del personal. Esto se utiliza para las pruebas psicométricas. La empresa puede tomar decisiones más incómodas y seleccionar a los candidatos más adecuados al puesto, para lo que puede reducir la información del personal en el futuro. Un filtro para la sinceridad, lo utilizamos para servir como un filtro para evaluar la sinceridad de los candidatos, ya que si pueden presentar alguna mentira o esto ayuda a identificar los candidatos si responden de manera honesta. Y estos son algunas de las desventajas. Respuestas falsas nos pueden dar una de las principales desventajas que pueden tener. Son las pruebas, responder falsamente, proporcionar ciertas entrevistas de trabajo, etcétera. Inexactitud. Las pruebas psicométricas no son infalibles en este caso y pueden tener cierto grado de inexactitud. Los resultados pueden no reflejar completamente la personalidad de las habilidades de un individuo, lo que puede limitar su efectividad.
Y eso sería todo. ¿En qué momento se aplican? Hoy en día, las evaluaciones psicométricas se utilizan como una herramienta adicional en el proceso, ya que por medio de software especializados se realiza un diagnóstico correcto. Las escuelas se utilizan en las instituciones educativas con el propósito de mejorar aspectos, conductas emocionales o incluso relaciones con los desempeños académicos dentro de ellas. También tenemos clínicas de salud mental, estándar de preguntas que una persona responde para ayudar a un profesional de salud a detectar signos de trastorno mental. Otro de ellos es corporaciones, para determinar qué candidato cumple los requisitos organizacionales que se adaptan más a la cultura de la empresa. En contratación nos referimos a diferentes pruebas, herramientas y recursos que se usan para medir las capacidades de cada individuo para un puesto o bien para una empresa en concreto. Por último, tenemos lo que son recursos humanos. Se usa en contratación, nos referimos a diferentes pruebas, herramientas y recursos que se usan para medir las capacidades de cada individuo para un puesto o bien para una empresa en concreto. Hola, me presento, mi nombre es Omar Torres Guillén y yo les voy a presentar el ejemplo que traigo de una prueba psicométrica. Para ello, pues primordialmente debemos de saber que una prueba psicométrica es un filtro que nosotros como área de recursos humanos debemos de tener. Para realizar una contratación, pues es necesario que conozcas más allá al candidato de solamente de una entrevista, de ciertos puntos que a simple vista puedas ver, pues igual necesitas este tipo de herramientas porque te facilita el conocer más a la persona de fondo. Por ello, pues primordialmente las pruebas psicométricas van a evaluar tres aspectos, que el primero es que es un test de inteligencia. Entre la prueba psicométrica va a venir un test de inteligencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es un test de inteligencia. El test de inteligencia es una serie de preguntas que conjuntamente van a medir van a evaluar las habilidades cognitivas de un individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que van a evaluar cómo tienes tu comprensión verbal, tu capacidad matemática y la memoria que tú tienes en tu persona. Eh, Esto es esencial para, dependiendo la vacante que vayas a ocupar, pero es un aspecto que esta prueba psicométrica pues ayuda a realizar. El segundo es test de aptitudes y habilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que esta va a medir pues las destrezas que tú tienes. Este conjunto de preguntas pues igual va a dar como resultado lo que tú puedes lograr, para lo que eres bueno y si te puedes adaptar a los cambios o a cualquier situación. El tercero es test proyectivos. Estos exámenes son una evaluación psicológica en la cual el sujeto se le interroga si tiene un estímulo ambiguo abierto. ¿Qué quiere decir? Pues aquí vas a dibujar una historia. Hay situaciones donde te ponen a dibujar, no sé, una niña en un árbol o una persona bajo la lluvia. Dependiendo del tipo de dibujo que tú realices, se va a ver reflejado cómo eres tú, cómo es tu persona. Desde que tú empiezas a dibujar, hay especialistas que en este caso interpretan el dibujo y pues en sí tienen como una respuesta concreta de lo que tú dibujaste y de lo que tú eres para ellos. Es esencial estos tres conceptos porque estos crean la prueba psicométrica que te va a medir tanto pues psicológicamente como inteligentemente, emocionalmente, porque igual van a haber aspectos en la vida laboral que pues vas a enfrentar y esto nos va a ayudar a saber si vas a aguantar la presión que a veces vas a tener o si eres de confianza, si tu temperamento es bueno, agradable para nosotros y si nos funcionas como persona. Bueno, el ejemplo que yo les voy a dar es sobre una prueba que se llama Clever. Eh,
Esta se creó en 1950. Se ha mantenido como una herramienta diseñada para analizar las tendencias en el comportamiento del individuo. Esta área mide el comportamiento de las personas. Esta va para gerentes, para jefes, ejecutivos operativos. La escolaridad, pues necesita ser un profesional o un técnico superior universitario. Mide el empuje, la influencia, la estabilidad, el cumplimiento y el tiempo estimado es de 20 minutos. Esta prueba, pues, para empezar, cuando tienes una prueba psicométrica tienes que tener en cuenta que vas a demorar tiempo. ¿Por qué? Porque, pues, cada una tiene una secuencia de tiempo que es un poco larga. O sea, son lapsos pequeños, pero conjuntamente lo van haciendo largo. Entonces, pues sí te llegas a demorar como 2 horas, 1 hora y media, porque pues no es sencillamente solamente unas preguntas y ya, sino que hay preguntas que son objetivas y nosotros como recursos humanos pues debemos de ver la estrategia para que el, el empleado no nos mienta, porque pues a veces tendemos a que pues nos puedan mentir, pero hay preguntas que son objetivas, porque si tú pones en una que eres motivador y en otra te sale otra pregunta que sea lo mismo, nada más que pues como pintado de otra manera, pues de todos modos llegas a caer en ese vicio de que es lo mismo, solamente que tú lo haces mal. Eh, por eso pues vienen ciertas secuencias de preguntas. Eh, Esta prueba pues es esencial y la vi porque me agradó demasiado. Aquí va a medir 3 estados. Los resultados que arrojen van a ser tres, que es el estado normal, el estado motivado y el estado bajo presión. Esta va a depender del resultado que arroje la prueba. Eh, pues de aquí va a depender todo lo que tú respondas, pues esencialmente va a venir de ahí. Este, pues esta prueba es sencilla, se lleva a cabo pues en un lugar donde estés tranquilo, cómodamente, donde te sientes a gusto, que no estés presionado y pues está muy sencilla de responder porque pues la manejan en una empresa, pero pues es difícil sacar las preguntas. ¿Por qué? Porque pues como bien sabemos estas preguntas de cada empresa son privadas, entonces cuesta mucho trabajo que tú las puedas conseguir, más que seas empleado de ahí y que estés en el área de recursos humanos. Pero entre las preguntas, pues solamente el test se divide en cuatro escenarios. El primero es Cacter, que va a medir tu inteligencia, como lo comenté, tu inteligencia, tus habilidades que tú tienes cognitivas. La segunda es Siesman, que esta va a medir el test de aptitudes y habilidades. Y Seabein, que igual va a medir test de aptitudes y habilidades. Y Inceval, que este mide el test de los proyectivos. Cada una tiene una duración de 25 minutos, entonces en total son 2 horas. Por ello, pues nada más vienen en los apartados que tú debes de leer las instrucciones y de cada una debes de elegir la palabra que más te representa. Por ejemplo, hay cuatro reactivos. Una parte es positivo y otra es negativa. Entre el primero está que si eres polémico, que si tienes autoestima, que si eres perseverante o eres esforzado. En el positivo vas a poner cuál de ellos te identifica y en el negativo cuál es el que pues menos dominas. Por eso es importante que contestemos con sinceridad porque, como lo comenté anteriormente, estas preguntas son objetivas y traen un fin establecido. Pues ya nos vamos del otro lado, así vas contestando una pregunta una por una y pues de ahí dependiendo del resultado, todas las pruebas van a ser lo mismo, dependiendo del puntaje que tú obtengas, porque todo tiene una ponderación, se va a graficar, se grafica y ese resultado que tú obtienes te va a dar, por ejemplo, en esta prueba tenemos que si tienes dominio, persuasión, constancia o apego a normas y cumplimientos. De ahí, pues, cada persona va a tener una ponderación, un resultado graficado y dependiendo de ese puntaje obtenido, pues
nos va a dar nuestro estado que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener un estado normal, vamos a tener un estado motivado, un bajo presión, que nos va a arrojar, pues ahora sí que el resultado que nosotros esperamos cumplir con estas pruebas, y pues nos va a identificar más como persona y va un paso más allá de realizar nuestra contratación, porque aquí se va a ver pues lo realista de si somos funcionales o no para aquella vacante que está por ocuparse y para aquella vacante que nosotros queremos utilizar. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estoy agradecido porque pues esta investigación nos ayudó demasiado, ya que a nosotros nos va a tocar ser en un futuro aquellas personas que apliquen estas pruebas psicométricas y nos vamos a preparar para realizarlas de buena manera y que nos den buenos resultados.